Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal queridos alumnos? Aquí estamos ya en la clase número 7 de nuestra materia, a vuelta ya de las pequeñas vacaciones, las merecidos recesos para que puedan descansar un poco y retomar con todo nuestras clases. Y esta vez vamos a estar hablando sobre psicoanálisis. Ustedes saben que el propulsor de la psicología, el padre, como se le dice, padre de la psicología es Sigmund Freud. Y nosotros ahora vamos a estar hablando de su trabajo, de su investigación, de sus conclusiones. Vamos a estar analizando un poco y cuán grande es ese aporte que hizo Sigmund Freud a todo lo que es la psicología y las bases que dejó para poder ir construyendo esta ciencia. Su mentor y amigo Joseph Breuer es el gran propulsor de su trabajo y de su legado. Y a través de la paciente Ana, Sigmund Freud pudo encaminar varias de sus teorías y poder darle un sentido a lo que hoy en día es la psicología. Ustedes ya habrán escuchado lo que es inconsciente, consciente, porque eh, ya fue instalado en el vocabulario común de la gente y esta terminología lo acuñó Sigmund Freud. Entonces es su trabajo, su legado es lo que vamos a estar analizando un poco en esta clase. Y para ello vamos a estar trabajando eh, los antecedentes y orígenes de la psicoanálisis, la biografía de Sigmund Freud que sí o sí debemos conocer, el desarrollo psicosexual de los estadios, o sea que los estadios, las etapas de desarrollo psicosexual, la estructura de la personalidad, que vamos a estar analizando detalladamente también, la pulsión de vida en qué consiste, la pulsión de muerte en qué consiste, los mecanismos de defensa del yo, la terapia de Sigmund Freud, las técnicas que utiliza Sigmund Freud, las técnicas llamadas, por ejemplo, transferencia, catarsis e introspección. ¿Qué quiere decir estas técnicas? ¿Verdad? Son algunas, porque son varias, pero nosotros vamos a estudiar nada más que algunas. Y el origen de la psicoanálisis ya en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en Francia, se remonta la psicoanálisis, ¿verdad? En el año 1885, cuando Sigmund Freud, durante su beca en Francia, pudo presenciar experiencias hipnóticas, ¿verdad? Y además pudo observar que estos pacientes tenían experiencias que no guardaban en su conciencia. Por lo tanto, la hipnosis mostraba la experiencia de dos cosas, que había cosas que no estaban en la conciencia de los sujetos y que éstas tenían efectos sobre el comportamiento y la vida despierta de los sujetos. O sea que nosotros tenemos sentimientos, pensamientos en la parte inconsciente que nosotros no nos damos cuenta que está ahí. Pero eso él se dio cuenta que influye en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestro día a día, en nuestra conducta. Entonces a eso le interesó muchísimo a Freud y empezó a trabajar lo que es la hipnosis y a querer entender cómo funciona la mente. Después de constatar que Charlotte, su paciente, ¿verdad?, podía provocar y anular los síntomas con el solo efecto de sus palabras, sin que los pacientes guardaran ni el mínimo recuerdo, Freud supuso la experiencia de un pensamiento separado de la conciencia, a pesar de que Freud no concebía aún esta parte separada como algo común entre los hombres normales.
ya no podía mirar y estudiar a los histéricos como antes. Él analizaba la histeria y se dio cuenta que su paciente Charlotte, a través de las guías que él hacía en la hipnosis, ella podía obedecer algunas conductas que él le implantaba en su inconsciencia a través de la hipnosis, y el paciente ni cuenta se daba. Entonces él se dio cuenta que había dos dimensiones importantes. Empezó a darse cuenta que había estas dos dimensiones y empezó a analizarlo con más profundidad. Sigmund Freud y su biografía, ¿verdad? Nació el 6 de mayo de 1856, fue un médico neurólogo austríaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Entonces, en el año 1856 nace en Checoslovaquia, y en el año 1859 se traslada con toda su familia en Viena. En el año 1885 estudia a la paciente Charlotte en París. En el año 1895 publica sus estudios sobre la histeria en colaboración con Breuer. En el año 1900 publica la interpretación de los sueños. En el año 1905 publica 3 contribuciones a la teoría sexual. Y en el año 1908 se celebra en Salzburgo el primer congreso psicoanalítico. Ya tenía seguidores. En el año 1916 publica Introducción a la psicoanálisis. En el año 1930 publica El malestar en la cultura. Y en el año 1939 muere en Londres. Sigmund Freud, un prominente profesional investigador de la mente humana y que creó la psicoanálisis a través de sus experiencias de consultorio. Más de 40 años trabajó en consultorio y es el gran padre de lo que es hoy le llamamos a la psicología, ¿verdad? Entre sus obras más importantes, Freud se encuentra la psicopatología de la vida cotidiana. El yo, introdujo lo que es el yo, el ello, la interpretación de los sueños y la introducción a la psicoanálisis, lo que es inconsciente e inconsciente. En ellos expuso la teoría psicoanalítica, la experiencia con sus pacientes y las conclusiones de sus investigaciones. Muy importante el trabajo de Freud, que hasta hoy día se sigue analizando. La dinámica de desarrollo de la personalidad. Freud desarrolló la mente humana en 3 capas. Acá lo tenemos en la proyección. Freud llamaba que todos los conflictos muy clara de la estructura de la personalidad, en cómo funciona la mente humana, en la búsqueda, el ser humano se desarrolla, decía él que estaba en su personalidad, búsqueda del placer. Entonces, yo y ello, que es lo desarrolló el yo es en la parte consciente, en la etapa psicosexual, en la etapa oral, donde subconsciente desde el nacimiento es la parte hasta los 1 año. En la relación tenemos, según Freud, lo que la persona no percibe, no se da cuenta que entra placer en los recuerdos, y después está la anal de 1 a 3 años, 2 años, control de todas las cosas que nos pasó en esos momentos. Y en la fálica de 3 a 6 años se relaciona con la manipulación de los genitales, eso influye en lo que va a ser también la personalidad. En la lactancia de 6 a 11 años, la mayor parte de los impulsos sexuales, todos los deseos más profundos. Hay una las inmoralidades, la latencia, como se dice, una pausa, ¿verdad? Los deseos sexuales, la parte y la última etapa, las genitales, que es ya la adolescencia, los cambios biológicos de la pubertad, esos recuerdos que nosotros no queremos, se dan los impulsos sexuales guardados en esa parte.
Y el super yo sería un filtro, los conocimientos almacenados, los valores sería, ¿verdad? La memoria. Y después tenemos lo que es el yo, que son los pensamientos, la percepción, la parte lúcida, lo que yo puedo razonar, todo el mundo exterior y soy consciente y puedo tener una lucidez en tomar una decisión. Entonces, en forma más resumida, el ello son las fuerzas motivacionales llamadas pulsiones. El yo es el principio de la realidad, el cual estipula que se satisfaga una necesidad tan pronto haya un objeto disponible. Y el super ello es el registro de cosas a evitar y estrategias para conseguir. Hay dos aspectos: consciente, ideal del yo. O sea que todos nuestros valores, ¿verdad? Nuestros ideales. Tenemos el yo real, lo que soy yo realmente, y el yo ideal, lo que me gustaría ser. Y ese es el conflicto que media lo que es el ello y el super yo. ¿Qué es pulsiones de vida y pulsión de muerte? La pulsión, según Freud, es como un proceso dinámico, es un empuje, es una energía, un factor de movilidad, la motivación, que es lo que nos mueve, que hace movernos hacia un organismo, hacia un fin. Entonces, una pulsión tiene su fuente de excitación corporal, estado de tensión. Su fin es suprimir el estado de tensión. Y gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin. Entonces, tenemos lo que es el eros y el tánatos. El eros representa un principio de la cohesión consciente en crear unidades cada vez mayores y mentales. La pulsión de vida es la afirmación del yo, la unión con otros, el amor, el erotismo, la creación, el placer. Y el tánatos viene a ser que busca disolver los conjuntos y este modo destruir las cosas. La pulsión de muerte, afán por regresar al estado inorgánico inicial, el principio de nirvana, disolución del yo, tranquilidad total, cese de estimulación de la actividad, desintegración, violencia, agresión, destrucción, dolor, sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la pulsión que nos impulsa? ¿El eros o el tánatos? Y los mecanismos de defensa del yo. El yo lidia con la existencia de la realidad, del ello y del super yo de la mejor manera que puede. Pero cuando la ansiedad llega a ser abrumadora, el yo debe defenderse a sí mismo. Entonces Freud consideró que la histeria era el resultado de la aplicación de mecanismos de defensa conscientes en reprimir ciertas expresiones en el inconsciente para que no pudiesen dañar al paciente con su desagradable recuerdo. Entonces, las defensas del yo son entonces una manera de suprimir algo desagradable y la mente crea capas para poder defenderse. Y vamos a ver algunas de esas capas. Los mecanismos de defensa del yo. La negación es el aislamiento, la represión, desplazamiento, la proyección, la introyección, la regresión, la sublimación. Los materiales que yo les voy a enviar van a entender en qué consiste cada uno de estos. Cómo la mente se defiende de algo que no puede lidiar, con algo que no puede lidiar,
y crea estos mecanismos de defensa para tener un cierto equilibrio. Y la terapia de Freud, acá vamos a analizar un poco en qué consiste la atmósfera relajada. El cliente debe sentirse libre de expresar lo que quiera. Acá tenemos a Freud en el famoso diván, en donde Freud le escucha y el paciente habla lo que él dice, la asociación libre de palabras, donde el paciente se relaja y puede comentar, decir todo lo que le venga en la mente, porque de esos es lo que va fluyendo la parte inconsciente, explica Freud. Y la resistencia, cuando el cliente intenta cambiar de tema o su mente se lo queda en blanco, se duerme, llega tarde o falta una sesión. El terapia dice, ya. Estos resistencias sugieren que el cliente a través de sus asociaciones libres está cercano a contenidos inconscientes que vive como amenazantes. Entonces, análisis de los sueños, explica Freud, mientras dormimos presentamos menos resistencia a nuestro inconsciente y nos fluye. Entonces los sueños que tenemos, nos dice Freud, que son lapsos de lo que tenemos en el inconsciente. ¿Y qué es la transferencia, la catarsis e introspección? La transferencia ocurre cuando un cliente proyecta sentimientos sobre el terapeuta que de manera más bien tienen que ver con otras personas importantes según Freud. La catarsis es la explosión súbita y dramática que ocurre cuando el trauma surge. Las letras pequeñas de un contrato no están ahí de adorno, dice Freud. La introspección es el estado de alerta ante la fuente de la emoción o de la fuente traumática. Entonces Freud dijo que una vez que el objeto de la terapia era simplemente hacer consciente lo inconsciente. Entonces así vamos cerrando y cualquier cosa estoy a las órdenes. Cualquier cosa yo les envío el material para que puedan leerlo y analizarlo más profundamente lo que es la obra de Sigmund Freud.